Joaquín sintió las riendas flojas en sus manos, demasiado flojas. Miró hacia abajo y el mundo se detuvo. Las tiras de cuero estaban cortadas a medias, apenas sostenidas por unos hilos. 10 segundos para el disparo de salida. 300 varas de distancia. Un caballo a galope sin control y 500 pesos apostados, todo lo que tenía en el mundo. El corazón le golpeó el pecho como tambora en fiesta. Las manos le temblaron. El Rayado sintió el miedo de su jinete y movió las orejas hacia atrás. ¿Qué hace un hombre sin riendas en la carrera más importante de su vida? ¿Y qué hace un caballo que siente la traición antes que su propio dueño? Joaquín levantó la vista. Don Evaristo Salinas lo miraba desde su palco con una sonrisa torcida. Sabía. El cabrón sabía. La bandera del veedor se levantó. 9 segundos. 8. 7. El Rayado resopló. Joaquín cerró los ojos un instante. Sintió el sudor frío bajarle por la espalda. 6 segundos. 5. Y ahí, compadre, es donde empieza la historia que nadie se esperaba. Porque lo que Joaquín no sabía es que ese caballo ya había decidido salvarlo. Pero antes de seguir, déjame decirte algo. Estás escuchando el canal Corridos del Carril. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál fue la traición más grande que viste en tu vida. Dale like al video y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar de verdad, compadre. Joaquín Montes no nació para las carreras. Nació para la tierra, para el surco, para la pobreza honrada de Nayarit. Su padre le dejó 5 hectáreas de temporal cerca de Tepic. Tierra dura, seca, que solo daba maíz raquítico y frijol amargo. Pero le dejó algo más. Le dejó a El Rayado. Un potrillo de 3 meses cuando el viejo murió de fiebre en el jacal. Joaquín tenía 20 años. No sabía nada de caballos. Solo sabía que ese animal pinto, flaco, con una raya blanca en la frente, era lo único vivo que le quedaba. Lo crió con las manos. Le dio el maíz que él mismo no comía. Durmió en el establo cuando llovía para taparlo con su propio zarape. El Rayado creció fuerte. No era bonito, no era pura sangre, pero tenía algo en los ojos, una chispa, una lealtad que Joaquín nunca había visto. Los dos eran iguales, huérfanos, solos, tercos como piedra de río. Pasaron 8 años. Joaquín trabajaba de sol a sol en las tierras de otros. 12 pesos al mes, a veces 15 si la cosecha era buena. Vivía en un jacal de adobe con techo de palma, una petate en el piso, un quinqué sin aceite, una olla negra colgada del techo. No tenía mujer, no tenía amigos. Tenía a Tomasito, su sobrino, 11 años, huesos que se le marcaban bajo la piel. El chamaco tosía sangre desde hacía 6 meses, tuberculosis. El doctor de Tepic dijo que se podía curar, pero costaba 200 pesos. Medicinas, inyecciones, reposo, 200 pesos. Joaquín no los vería ni en 2 años de trabajo. Y encima estaba el otro problema. Don Fermín Ugalde, el prestamista del pueblo. Le había prestado 500 pesos hacía 1 año para la siembra. La cosecha se perdió. Las lluvias no llegaron. Joaquín no pudo pagar. Don Fermín le dio 1 semana más. Después se quedaría con la tierra, con las 5 hectáreas, con lo único que le quedaba del viejo. Joaquín no dormía. Se pasaba las noches mirando el techo de palma, escuchando a Tomasito toser en la oscuridad. Fue el Chueco quien le habló de las carreras. El Chueco trabajaba en las caballerizas de don Evaristo Salinas, el hombre más rico de la región. Don Evaristo organizaba carreras clandestinas cada mes. Apostaban los hacendados, los rancheros, los que tenían dinero de sobra para perder. El primer premio era 800 pesos, el segundo 300, el tercero 100. 800 pesos. Con eso pagaba la deuda,
curaba a Tomasito y le quedaba para un año de comida. Joaquín miró a El Rayado. El caballo tenía 8 años. No era un cuaco de carreras, pero era rápido. Joaquín lo había visto correr en el llano. El Chueco se rió cuando Joaquín le dijo que quería inscribirse. «Mira, compadre, esos caballos son pura sangre, importados, entrenados desde chamacos». «El Rayado es rápido», dijo Joaquín. El Chueco negó con la cabeza. «Rápido no alcanza, necesitas un milagro». Pero le consiguió el permiso. Don Evaristo aceptó. Siempre le gustaba tener carne de cañón en las carreras. Hacía reír a los ricos. La noche antes de la carrera, Joaquín vendió todo lo que tenía. La olla, el quinqué, el zarape de su padre. Juntó 50 pesos. Los apostó todos. A favor de El Rayado. 10 contra 1. Si ganaba, tendría 500 pesos. Sumados a los 800 del premio, 1.300. Tomasito lo vio guardar el comprobante de la apuesta. «Tío, ¿y si perdemos?» Joaquín no respondió. No había respuesta. Si perdían, no quedaba nada. Esa noche durmió en el establo, abrazado al cuello de El Rayado. El caballo respiraba despacio, tranquilo, como si supiera que mañana se jugaba todo. «Hermano», le susurró Joaquín en la oreja, «mañana tú y yo vamos a correr como nunca. No por dinero, por Tomasito, por la tierra del viejo, por nosotros». El Rayado movió la cabeza. Sus ojos brillaron en la oscuridad. El día de la carrera amaneció limpio. Cielo azul sin nubes, calor seco que quemaba la garganta. El carril estaba en las afueras de Tepic. 300 varas de terracería apisonada, portones de madera en los extremos. Había 10 caballos inscritos. 9 eran pura sangre, relucientes, con monturas de cuero fino, jinetes profesionales con botas y espuelas de plata. Y estaba El Rayado, pinto, con la montura remendada de Joaquín, con las riendas viejas que habían sido de su padre. La gente se reía. «Mira el pobre, trae un burro pintado. Ese cuaco no aguanta ni 100 varas. ¿Quién apostó a favor? ¿Un ciego?» Joaquín apretó los dientes, bajó la vista, acarició el cuello del Rayado. Don Evaristo se acercó con su séquito. Sombrero tejano, botas de piel de avestruz, bigote engomado, sonrisa de víbora. «Joaquín Montes, qué honor tenerte en mi carrera». La voz era miel podrida. «Espero que tu caballo no se caiga antes de llegar». Los hombres que lo acompañaban rieron. Joaquín no respondió. Don Evaristo se inclinó. Bajó la voz. «Sabes que esto es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Estos caballos cuestan más que tu tierra entera». «Veremos», dijo Joaquín. «Sí, veremos». Don Evaristo le dio una palmada en el hombro. Joaquín sintió el desprecio en ese toque. «Suerte, chamaco. La vas a necesitar». Los jinetes llevaron sus caballos a los portones. Había un veedor con bandera roja. Las reglas eran simples. Salida en seco, sin chicote, sin trampa. El que cruzara primero la línea de cal al otro extremo ganaba. Joaquín montó a El Rayado. El caballo se movió nervioso. Había demasiada gente, demasiado ruido. «Tranquilo, hermano, tú y yo, nadie más». El Rayado obedeció. Se quedó quieto. Joaquín tomó las riendas, y ahí fue cuando lo sintió. Estaban flojas, demasiado flojas. Bajó la vista. El cuero estaba cortado, no completamente, pero casi. Apenas unos hilos sostenían las tiras. El estómago se le cayó al piso. Las manos le temblaron. Miró alrededor. El Chueco estaba cerca de los portones. Evitaba su mirada. Tenía la cara pálida, culpable. Joaquín entendió todo. Don Evaristo, el Chueco, la trampa. El veedor levantó la bandera. «¡Preparados!». Joaquín tenía 5 segundos para decidir. Retirarse y perderlo todo. O quedarse y arriesgarse a morir aplastado si el Rayado se desbocaba sin control. Miró a la tribuna. Tomasito estaba ahí, flaco, pálido,
tosiendo en su pañuelo. No había opción. Rayado, susurró, hoy todo depende de ti, no de mí, de ti. El caballo movió las orejas, como si hubiera entendido. La bandera cayó, el disparo sonó, los portones se abrieron. El mundo explotó en polvo y gritos. Y ahí, compadre, es donde la historia se pone oscura. Porque lo que Joaquín no sabía es que el caballo ya lo había sentido. Ya sabía que las riendas estaban cortadas y ya había decidido qué hacer. El rayado salió como rayo. Las patas traseras empujaron la tierra con tanta fuerza que Joaquín casi cayó hacia atrás. El polvo explotó. 10 caballos arrancaron al mismo tiempo. El rugido de la gente se mezcló con el trueno de cascos contra tierra seca. Joaquín apretó las riendas. Todavía sostenían, pero sentía el cuero moverse. Los hilos cediendo, uno por uno. 30 varas. El rayado iba en quinto lugar. Los purasangre de don Evaristo llevaban la delantera. Relucientes, poderosos, entrenados para esto. Joaquín intentó dar una orden con las riendas. Tirar hacia la izquierda para esquivar un bache. El cuero se rompió. Tronó como rama seca. Las tiras se separaron. Joaquín se quedó con 2 pedazos de cuero inútil en las manos. El pánico le subió por la garganta como bilis. Sin riendas no había control. Sin control, el caballo podía desviarse, tropezar, estrellarse contra los otros. 50 varas. El rayado sintió que las riendas ya no estaban. Movió la cabeza hacia los lados, probando, buscando la presión del cuero. No había nada. Joaquín soltó los pedazos rotos, dejó caer las manos sobre el cuello del caballo. Se inclinó hacia adelante, pegó el pecho contra la crin. «Hermano», jadeó, «ahora eres tú, solo tú». El rayado resopló. Las orejas se movieron hacia atrás, escuchando, sintiendo el peso del cuerpo de Joaquín, la respiración, el latido del corazón contra su lomo. Y entonces hizo algo que ningún caballo debería saber hacer. Empezó a correr solo. 100 varas. Los purasangre seguían adelante. 3 cuerpos de ventaja. La gente gritaba sus nombres. «¡El capitán! ¡El relámpago! ¡Vamos!». Joaquín ya no podía hacer nada, solo aferrarse. Presionar las rodillas contra los flancos del caballo. Respirar con él. El rayado corría diferente ahora. No esperaba órdenes. Las orejas hacia adelante. Los ojos fijos en la línea de cal a lo lejos. Joaquín sintió algo extraño. El caballo se movía como si supiera exactamente qué hacer. Esquivó un bache sin que nadie le dijera. Se pegó al carril interior para acortar distancia. 150 varas, mitad de camino. El rayado empezó a recuperar terreno. Pasó al caballo que iba en sexto, después al quinto. Sus patas golpeaban el suelo con un ritmo perfecto. La gente empezó a notarlo. «¡El pinto! ¡Mira el pinto! ¡Viene sin riendas! ¡Qué chingados!». Don Evaristo se puso de pie en su palco. Entrecerró los ojos. Vio las riendas rotas colgando del cuello del rayado. Sonrió. Pensó que el caballo se iba a estrellar en cualquier momento. 200 varas. Faltaban 100. El rayado alcanzó al tercer lugar. Un alazán gigante con jinete de botas plateadas. Lo rebasó por la derecha. Joaquín ya no sentía miedo. Sentía algo más. Algo que nunca había sentido. Confianza absoluta. El caballo sabía. Sabía exactamente qué hacer. «Vamos, hermano, vamos». El rayado aceleró. 250 varas. Quedaban 2 caballos adelante. El capitán y el relámpago. Los favoritos de don Evaristo. Los más rápidos de Nayarit. El rayado se acercó. Metro a metro. Paso a paso. Su respiración era un fuelle. El sudor le brillaba en el cuello. Joaquín se inclinó más. Pegó la cara a la crin. «Tú puedes. Tú puedes».
270 varas. El rayado alcanzó al relámpago. Corrieron hombro con hombro. El jinete del relámpago lo miró de reojo. Vio que Joaquín no tenía riendas. Gritó algo, pero el viento se llevó las palabras. El rayado lo dejó atrás. Quedaban 30 varas. Solo faltaba el capitán. Un vallo oscuro, enorme, con 4 cuerpos de ventaja. Imposible alcanzarlo. La gente gritaba enloquecida, algunos por el capitán, otros por el rayado. El rugido era ensordecedor. Don Evaristo ya no sonreía. Tenía la cara roja, los puños apretados. 20 varas. El rayado aceleró como si recién empezara. Como si las 280 varas anteriores no hubieran existido. Las patas traseras empujaron con fuerza brutal. Los músculos se tensaron bajo la piel. La cabeza se estiró hacia adelante. 15 varas. Joaquín ya no pensaba, solo respiraba. El corazón le latía tan rápido que dolía. 10 varas. El rayado alcanzó a el capitán, nariz con nariz. Los dos volaban sobre la tierra. El jinete del capitán usó la fusta. Un latigazo. 2. 3. Joaquín no tenía fusta, no tenía riendas, solo tenía su voz. ¡Ahora, rayado! ¡Ahora! 5 varas. El rayado metió la cabeza adelante, medio cuerpo. El capitán intentó responder, pero ya no tenía más. 3 varas. El rayado cruzó la línea de cal, medio cuerpo adelante, 2 metros adelante, 5 metros adelante. Había ganado. El silencio cayó como piedra. Por 3 segundos nadie gritó, nadie respiró. Después el mundo estalló. La mitad de la gente rugió de alegría, la otra mitad de furia. Los que habían apostado a favor del rayado saltaban, abrazaban, lloraban. Los que apostaron en contra miraban con ojos vacíos, incrédulos. Joaquín detuvo al rayado. El caballo se paró en seco, jadeando, cubierto de sudor y polvo, las patas temblando. Joaquín se bajó. Las piernas no lo sostenían. Cayó de rodillas. Abrazó el cuello del caballo. Lo hiciste, hermano. El rayado bajó la cabeza. Respiró contra el hombro de Joaquín, despacio, tranquilo, como si fuera lo más natural del mundo. Tomasito corrió hacia ellos. Estaba llorando. Se aferró a Joaquín. «Tío, ganamos». Joaquín lo abrazó. No podía hablar. La garganta cerrada, los ojos ardiendo. El veedor se acercó con la bandera. «Joaquín Montes, el rayado, primer lugar». La voz temblaba. Él también estaba impactado. La gente empezó a rodearlos, gritando, preguntando. ¿Cómo lo hizo sin riendas? ¿Ese caballo está amaestrado? ¿Es brujería? Joaquín no respondió, solo acarició al rayado. El caballo tenía los ojos cerrados, exhausto, tranquilo. Y entonces llegó don Evaristo. Venía con 4 hombres, la cara roja de ira, el sombrero echado hacia atrás. ¡Alto! Su voz cortó el griterío. La gente se calló. «Hubo trampa. Exijo revisión». El veedor frunció el ceño. «¿Qué trampa, don Evaristo? Ese caballo no puede ganar sin riendas. Es imposible. Hay algo raro». Señaló a Joaquín con el dedo. «Lo drogaron o lo entrenaron con trucos. Esto no es legal». Joaquín se puso de pie. «No hay trampa, don Evaristo. Mi caballo corrió limpio». «Limpio. Un caballo sin riendas no corre solo». Don Evaristo escupió las palabras. «O hay trampa o tú cortaste las riendas a propósito para dar lástima». La gente murmuró. Algunos asintieron, otros negaron. Joaquín sintió la furia subirle por el pecho. «Yo no corté nada». «Mentira». «Don Evaristo». El veedor levantó la mano. «Las reglas dicen, el primero en cruzar la línea gana, no importa cómo. El rayado ganó. No acepto esto». Don Evaristo se acercó al veedor. Sacó un fajo de billetes. «Revisa esa carrera, te pago el doble de lo acordado». El veedor miró el dinero.
Después miró a Joaquín, después a la gente. Había cientos de ojos sobre él, esperando. Guardó el dinero en el bolsillo. El resultado se mantiene. Don Evaristo palideció. ¡Hijo de! ¡Yo lo hice! La voz venía de atrás. Todos voltearon. El Chueco caminaba hacia ellos. Tenía la cara descompuesta, blanca, las manos temblando. Yo corté las riendas. La voz le salió quebrada. Don Evaristo me pagó para hacerlo. El silencio fue absoluto. Don Evaristo dio un paso atrás. ¿Qué dices, pendejo? ¿Estás borracho? No estoy borracho. El Chueco lo miró directo. Me pagó 50 pesos. Me dijo que cortara las riendas casi completas, que se rompieran durante la carrera. La gente empezó a murmurar. El murmullo se volvió rugido. ¡Mentira! ¡Ese hombre está loco! Don Evaristo retrocedió. ¡No le crean! El Chueco sacó algo del bolsillo. Billetes. 50 pesos. Aquí está su dinero, patrón. No lo quiero. No puedo dormir con esto. Se los aventó a los pies de don Evaristo. Joaquín lo miró. El Chueco tenía lágrimas en los ojos. Perdóname, compadre. Tengo familia. Necesitaba el dinero. Pero no sabía que ibas a correr de todos modos. Pensé que te ibas a retirar. Joaquín no dijo nada. El pecho le dolía. Pero no de odio, de algo más. De tristeza, de comprensión. Te perdono, Chueco. El hombre se quebró, cayó de rodillas, lloró. La gente se volvió contra don Evaristo. Empezaron a empujarlo, a gritarle. ¡Tramposo! ¡Ladrón! ¡Págale al chamaco! Don Evaristo intentó defenderse. Yo no le dije nada, él está mintiendo. Pero nadie le creyó, ni sus propios hombres. El veedor lo agarró del brazo. Don Evaristo, va a pagar el premio, ahora. O lo saco de aquí a patadas y usted ya no organiza carreras nunca más. Don Evaristo lo miró con odio. Después miró a la multitud. Después a Joaquín. Sacó la cartera. Contó 800 pesos. Los aventó al piso frente a Joaquín. Toma tu maldito dinero, muerto de hambre. Joaquín los recogió, uno por uno, sin apresurarse, sin bajar la mirada. Cuando terminó, miró a don Evaristo directo a los ojos. Gracias, patrón. La palabra patrón sonó como escupitajo. Don Evaristo se dio la vuelta y se fue. Sus hombres lo siguieron. La gente le silbó, le gritó, le aventó piedras. Nunca volvió a organizar carreras en Nayarit. Su reputación quedó destrozada esa tarde. Joaquín fue a cobrar su apuesta. 50 pesos a 10 contra 1. 500 pesos más. 1.300 pesos en total. Más dinero del que había visto en toda su vida. Abrazó a Tomasito. El chamaco lloraba de felicidad. «Tío, ¿ahora sí me puedo curar?» «Ahora sí, mijo, ahora sí». El Rayado estaba cerca, bebiendo agua de un balde, tranquilo, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Joaquín se acercó, le puso la mano en la frente, entre los ojos, donde estaba la raya blanca. Tú sabías, ¿verdad? Desde antes. Sabías que las riendas estaban cortadas, y decidiste correr de todos modos. El caballo lo miró, esos ojos oscuros, profundos. Joaquín no supo si fue imaginación, pero juraría que el Rayado asintió. Esa noche hubo fiesta en el pueblo. La gente de los jacales, los jornaleros, los pobres, celebraban la victoria de uno de los suyos, la derrota del rico tramposo. Joaquín no bebió. Se quedó en el establo, durmiendo junto a el Rayado. Le curó las patas, le dio agua limpia, maíz fresco, le quitó la silla y la manta. El caballo se echó en la paja. Joaquín se acostó a su lado, la cabeza apoyada en el lomo tibio. Gracias, hermano, me salvaste. Nos salvaste. El Rayado respiró hondo, despacio, y en esa respiración Joaquín sintió algo que no tenía palabras. No era solo gratitud, no era solo cariño, era la certeza de que ese caballo habría muerto por él, y él habría muerto por ese caballo. Eran uno solo. Y ahí, compadre, es donde la leyenda empieza a crecer.
porque lo que pasó esa tarde se contó en todos los ranchos de Nayarit, y después en Jalisco, y después más allá. La historia del caballo que ganó sin riendas, del pobre que le ganó al rico, de la traición que no pudo quebrar la lealtad. Pero lo que la gente no sabe es qué pasó después. ¿Cómo terminó esta historia? Porque, compadre, las leyendas tienen final, y este final vale la pena escucharlo. Al día siguiente Joaquín fue al banco de Tepic. Llevaba los 1,300 pesos en el morral. Tomasito iba a su lado. El Rayado esperaba fuera atado a un poste. Primero fue a la casa de don Fermín Ugalde, el prestamista, el que le había dado una semana para pagar o perder la tierra. Don Fermín abrió la puerta. Vio a Joaquín. Sonrió con lástima. «Vienes a rogar más tiempo, ¿verdad?» Joaquín sacó 500 pesos. Los puso sobre la mesa. «Vengo a pagar». La sonrisa de don Fermín se borró. Miró el dinero. Después a Joaquín. «¿De dónde sacaste esto?» «Lo gané limpio. Cuéntelo». Don Fermín contó los billetes, 2 veces. Después sacó el papel de la deuda. Lo rompió frente a Joaquín. «Ya no me debes nada». La voz salió seca, amarga. Joaquín tomó los pedazos rotos. «Gracias, don Fermín». Salió de ahí con la cabeza en alto. La tierra era suya otra vez, las 5 hectáreas del viejo. Nadie se las podía quitar. Después fue con el doctor Salazar, el médico de Tepic que había visto a Tomasito. «Doctor, vengo por las medicinas para mi sobrino». El doctor lo miró sorprendido. «Joaquín, las medicinas cuestan 200 pesos, ya te lo expliqué». «Lo sé». Joaquín puso los billetes sobre el escritorio. «Aquí están». El doctor los contó. Después miró a Tomasito. El chamaco estaba pálido, flaco, pero tenía los ojos brillantes de esperanza. «Muy bien, empezamos hoy mismo. Inyecciones cada tercer día. Reposo absoluto. Buena comida. En 6 meses debería estar curado». Joaquín sintió que el pecho se le abría, como si pudiera respirar por primera vez en años. «Gracias, doctor». «No me agradezcas a mí. Agradécele a ese caballo tuyo. Dicen que ganó sin riendas, que es un milagro». Joaquín sonrió. «No es milagro, doctor. Es lealtad». Le quedaban 600 pesos, una fortuna. Compró maíz para todo el año, frijol, chile, aceite, sal, cosas que nunca había podido comprar de golpe. Compró tela para hacerle ropa nueva a Tomasito, un sarape grueso para el invierno. Compró medicinas para el Rayado, vitaminas, sales minerales, avena importada de Estados Unidos, y guardó 400 pesos. Los escondió bajo una piedra en el jacal, para emergencias, para el futuro. Por primera vez en su vida, Joaquín Montes no tenía deudas. No tenía miedo. No se acostaba con hambre. Se sentó en el petate esa noche. Tomasito dormía envuelto en su sarape nuevo. Afuera el Rayado masticaba avena en su comedero. Joaquín cerró los ojos. Y lloró. Por primera vez desde que murió su padre. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento. Los meses pasaron. Tomasito mejoró. Las inyecciones funcionaron. Dejó de toser sangre. Empezó a subir de peso. Al 6.º mes el doctor Salazar le dio de alta. Está curado, pero debe cuidarse. Nada de trabajo pesado por 1 año. Tomasito tenía 12 años ahora. Los ojos brillantes, las mejillas llenas, vivo. Joaquín lo abrazó fuerte. «Ya pasó, mijo, ya pasó todo». El chamaco sonrió. «Tío, cuando sea grande quiero tener un caballo como el Rayado». «Así será, te lo prometo». El Rayado se volvió famoso. La gente venía de otros pueblos a verlo, a tocarlo, a pedirle que corriera en sus carreras. Joaquín siempre decía que no. «El Rayado ya no corre. Ganó lo que tenía que ganar, ahora descansa». Pero los ofrecimientos se llegaban. 100 pesos por una carrera, 200, 500. Joaquín rechazó todos. Una tarde llegó un ranchero de Jalisco.
Traía 2000 pesos en efectivo. «Cómprame ese caballo. Con ese dinero compras 10 cuacos más». Joaquín ni siquiera contó el dinero. «El rayado no está en venta, ni por 10.000». El hombre insistió. «Es solo un animal». Joaquín lo miró directo. «Para usted sí. Para mí es mi hermano. Ahora váyase». El hombre se fue. Nunca volvió. Don Evaristo Salinas perdió todo. Su reputación quedó destruida después de la carrera. Nadie quiso apostar en sus carreras. Nadie quiso comprar sus caballos. Los rancheros lo evitaban. Los hacendados dejaron de invitarlo a sus fiestas. En 2 años quebró. Tuvo que vender la hacienda, los caballos, las tierras. Se mudó a Guadalajara, solo, amargado, odiando a Joaquín, odiando a El Rayado, odiando al mundo. Murió 10 años después, en un cuarto de hotel barato, de cirrosis. Nadie fue a su entierro. El Chueco nunca volvió a trabajar en caballerizas. La culpa lo persiguió, pero encontró trabajo en el puerto de San Blas, como estibador. Mandaba dinero a su familia. Nunca volvió a hacer trampas. Años después se encontró con Joaquín en el mercado de Tepic. Se quedaron mirando. Después el Chueco extendió la mano. Joaquín la estrechó. «Ya pasó, compadre, ya pasó». El Chueco lloró. «Gracias, gracias». Pasaron los años. Joaquín siguió trabajando su tierra. Tomasito creció sano, fuerte. A los 18 se casó, tuvo hijos, pero nunca se fue del rancho. Se quedó con Joaquín, ayudándolo, aprendiendo y cuidando al Rayado. El caballo envejeció con dignidad. El pelo se le fue poniendo gris alrededor del hocico. Las patas se le hicieron más lentas, pero seguía siendo fuerte, noble, tranquilo. Joaquín nunca volvió a montarlo para carreras, solo para pasear por el llano. Despacio, los dos solos, como en los viejos tiempos. El Rayado cumplió 15 años, 16, 17. A los 17 empezó a cojear de la pata trasera izquierda. Joaquín llamó al veterinario. «Es la edad, los huesos se desgastan, no hay cura». Joaquín le preparó un establo especial, con paja suave, agua fresca siempre disponible, maíz tierno. Todas las noches iba a verlo, le hablaba, le contaba cosas, como si el Rayado pudiera entender. Y tal vez podía. Una madrugada de diciembre Joaquín despertó con un presentimiento. Algo andaba mal. Salió al establo. El Rayado estaba echado en la paja, respirando despacio, los ojos abiertos. Joaquín se arrodilló a su lado, le puso la mano en el cuello. El corazón latía débil, lento. «Ya llegó tu hora, hermano, ¿verdad?». El Rayado lo miró. Esos ojos oscuros que lo habían acompañado tantos años. Joaquín se acostó junto a él, abrazó su cuello. «Gracias. Gracias por todo. Por salvarme. Por salvar a Tomasito. Por enseñarme lo que es la lealtad de verdad». El caballo cerró los ojos, respiró hondo 3 veces y se quedó quieto. Joaquín se quedó ahí, abrazándolo, llorando en silencio. Tomasito llegó al amanecer. Tenía 28 años ahora. 3 hijos propios. Vio a su tío junto al caballo muerto. Se arrodilló. Puso una mano sobre el lomo del Rayado. «Se fue en paz, tío». «Sí, se fue en paz». Enterraron a El Rayado en la tierra de Joaquín, bajo un mezquite grande, mirando hacia el poniente. Joaquín talló una cruz de madera. Escribió con carbón: «El Rayado. 1908 a 1925. El caballo que corrió sin riendas y ganó con el corazón». Medio pueblo fue al entierro. Gente que recordaba la carrera, gente que había apostado a favor de El Rayado. Trajeron flores, rezaron, contaron historias. Joaquín no dijo nada, solo se quedó ahí, de pie junto a la tumba, hasta que todos se fueron. Después habló, solo, en voz baja: «Nos vemos del otro lado, hermano. Te espero». Joaquín vivió hasta los 68 años. Nunca tuvo otro caballo, nunca quiso. «Ya tuve al mejor», decía.
¿Para qué quiero otro? Se dedicó a su tierra, a sus sobrinos, a vivir tranquilo. Pero todos los días iba a la tumba de El Rayado. Le hablaba, le contaba cosas. La gente lo veía y pensaba que estaba loco. Pero no era locura, era amor, era gratitud. Una tarde de julio, Joaquín no despertó. Murió dormido, en su petate, sin dolor. Lo enterraron junto a El Rayado, bajo el mismo mezquite. Tomasito puso una cruz más grande, con las 2 fechas. Joaquín Montes, 1892 a 1960. El hombre que le apostó todo y nunca perdió la fe. Y ahí, compadre, es donde termina la historia de carne y hueso. Pero no termina la leyenda, porque en Nayarit todavía cuentan esta historia. La del caballo que ganó sin riendas, del pobre que venció al rico, de la lealtad que vale más que el oro. Los viejos la cuentan a los chamacos la cuentan a sus hijos. Dicen que si pasas por el rancho de los Montes al atardecer, puedes ver a un hombre montado en un caballo pinto, caminando despacio por el llano, sin riendas. Tal vez es cierto, tal vez no. Pero lo que sí es cierto es esto, compadre. Hay caballos que nacen para ganar, y hay caballos que nacen para salvar. El Rayado nació para las 2 cosas. Y Joaquín Montes nació para demostrarnos que la lealtad no necesita riendas, no necesita órdenes, no necesita nada más que corazón. En los corridos de Nayarit todavía cantan: el Rayado sin riendas corrió la carrera más brava, ni el oro ni la trampa pudieron quebrar su alma. Y cuando la gente escucha esa canción, recuerda que un pobre puede ganarle a un rico, que un caballo puede amar más que muchas personas, que la traición nunca gana cuando hay lealtad de verdad, y que las mejores victorias no son las que se planean, son las que se sienten, las que nacen del corazón, las que no necesitan riendas, solo necesitan confianza. Tomasito vivió hasta los 82 años. Crió caballos toda su vida, buenos caballos, nobles. Pero siempre decía lo mismo: ninguno como el Rayado. Ese solo hay uno en la vida. Sus nietos le preguntaban si era verdad que el caballo había ganado sin riendas. ¿Verdad? Tomasito sonreía. Compadrito, yo estuve ahí. Vi cómo las riendas se rompieron. Vi cómo mi tío se quedó sin control. Y vi cómo ese caballo decidió ganar de todos modos. Pero ¿cómo, abuelo? ¿Cómo puede un caballo saber qué hacer sin que le digan? Tomasito se quedaba callado un rato. Después decía: porque cuando un animal te quiere de verdad, no necesita que le digas nada. Siente lo que tú sientes, sabe lo que tú necesitas y da todo, todo. Los niños se quedaban pensando, y Tomasito miraba hacia el mezquite, donde estaban las 2 cruces, Joaquín y el Rayado, juntos, como siempre. Hoy, en 2026, ya no queda nadie vivo que haya visto esa carrera, pero la historia sigue viva, en los corridos, en las cantinas, en los ranchos de Nayarit. Cuando alguien enfrenta algo imposible, dicen: vas a tener que hacerlo como el Rayado, sin riendas. Cuando alguien traiciona a un amigo, dicen: no seas como don Evaristo, la trampa siempre se paga. Y cuando alguien duda de la lealtad de un animal, dicen: pregúntale a Joaquín Montes si los caballos tienen alma. Porque, compadre, esta historia nos enseña algo que olvidamos muy seguido: que la lealtad verdadera no necesita cadenas, que el amor verdadero no necesita órdenes, y que las victorias más grandes no vienen del control, vienen de la confianza. El Rayado confió en Joaquín, y Joaquín confió en el Rayado. Y esa confianza los llevó a donde ninguna rienda los hubiera llevado: a la victoria, a la leyenda, a la eternidad. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Allí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.